Mi hermano me engaña con mi novia, se comprometen, pero mi padre lo repudia y deja un giro en su testamento. A los 17 años viví una experiencia que trastocó mi mundo por completo, algo que jamás imaginé que sucedería en mi propia familia. En ese entonces, todo parecía normal y estable. Mi hermano mayor, Chris, de 25 años, y yo habíamos forjado una relación muy cercana, especialmente después de la muerte de nuestra madre cuando yo tenía 10 años. Quedamos únicamente mi padre, Chris y yo, y a pesar de sus largas jornadas laborales, mi padre siempre se esforzó por mantenernos unidos y por inculcarnos valores fundamentales como la lealtad, la honestidad y el respeto. Recuerdo claramente que, en más de una ocasión, él nos advirtió: si alguno de ustedes engaña a la persona que ama, no esperen mi apoyo. Esa frase quedó grabada en mí, y en ese entonces estaba seguro de que Chris compartía ese mismo compromiso. En medio de esa estabilidad familiar, yo mantenía una relación seria con Ashley, con quien salía desde hacía un año. Para mí, ella representaba el amor verdadero, pasábamos casi todo el tiempo juntos, intercambiábamos mensajes cada noche y su presencia se había integrado tan naturalmente a la dinámica familiar que hasta mi padre la había conocido en varias cenas. Además, Ashley y Chris parecían llevarse bien, y yo no veía motivo para sospechar de nada fuera de lo común. Todo cambió de manera inesperada en una tarde que parecía ser como cualquier otra. Ese día, mi equipo de atletismo había terminado la práctica antes de lo previsto. Al salir, regresé a casa casi una hora antes de lo habitual. Pensé que sería un buen momento para relajarme y quizás llamar a Ashley para ver si quería ver una película o simplemente pasar el rato. Al llegar, noté en el aparcamiento el coche de Chris, lo cual no me llamó demasiado la atención, pues sabía que podría haberse tomado el día libre. Sin embargo, al subir las escaleras, empecé a escuchar voces provenientes de mi habitación. No eran voces cualquiera, reconocí la risa y la charla de Chris y, sorprendentemente, la de Ashley. Con el estómago revuelto, subí con cautela, pensando que tal vez buscaban algo o que Chris le estaba mostrando algún videojuego, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Al abrir la puerta, la imagen que se presentó ante mis ojos congeló el tiempo. Allí estaban, en mi cama, en una intimidad que dejaba claro que se habían traicionado de la peor manera posible. Las expresiones de sorpresa y culpa en sus rostros lo decían todo. En ese instante, una oleada de rabia, dolor y tristeza me embargó. Las palabras parecían insuficientes, no podía comprender que mi hermano y la chica con la que había compartido tanto tiempo se hubieran unido en una traición tan brutal. Intentaron justificarse de inmediato. Chris balbuceaba disculpas y Ashley trataba de explicar que había surgido un sentimiento incontrolable entre ellos, pero nada de aquello lograba disminuir la sensación de traición. No pude contenerme y les grité, incapaz de creer que estaban rompiendo la confianza que habíamos construido durante tantos años. Les ordené salir de mi habitación de inmediato y, al hacerlo, me quedé parado, mirando el vacío que dejaban tras de sí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. La confusión me embargaba, me preguntaba cuánto tiempo llevaban ocultando esa infidelidad, cuántas señales había ignorado por inercia. No tardé en salir de la casa, cargado de un dolor y una angustia que no sabía cómo procesar. Caminé sin rumbo durante horas, evitando regresar al hogar donde cada rincón parecía recordarme la traición de Chris y Ashley. La sensación de soledad y el profundo sentimiento de haber sido traicionado por las personas en las que más confiaba me acompañaron por largo tiempo, y a mis 17 años, la vida se volvió irremediablemente distinta. Cuando por fin regresé a casa esa noche, encontré a mi padre esperándome en la cocina. Su mirada preocupada y la forma en que me interrogó de inmediato: ¿qué te ocurre? Pareces haber visto un fantasma, no dejaban lugar a dudas de que intuía algo grave. Intenté ocultar mi dolor, alegando que había sido un día duro, pero mi padre, tan perceptivo como siempre, notó que algo iba terriblemente mal. Fue entonces que, abrumado por la emoción y sin poder contenerme, decidí desahogarme y contarle todo lo sucedido. Le conté todo a mi padre, le expliqué cómo había entrado y sorprendido a Chris y a Ashley en pleno intento de disculparse, y cómo yo, incapaz de manejar la situación, no dejé de detallar cada aspecto. Sentía la necesidad de que él comprendiera lo desastroso que era todo. Mientras relataba los hechos, pude ver cómo la expresión de mi padre cambiaba. Primero, una confusión aturdida, como si no pudiera creer lo que oía. Luego, su semblante se transformó en pura ira. Sus puños se apretaron y su rostro se enrojeció, indicándome que estaba a punto de explotar. Lo había visto tan furioso solo en contadas ocasiones, siempre cuando alguien había traspasado una línea que jamás podía perdonarse. «¿Me dices que fue tu propio hermano, y además, que involucró a tu novia?», exclamó con voz tensa. Asentí, mientras dentro de mí la rabia y la sensación de traición se avivaban nuevamente. «Sí, papá, eso es exactamente lo que pasó». «Apenas puedo creerlo», respondí. Se instaló un silencio tan pesado que parecía absorber todo el aire a nuestro alrededor. Mi padre respiró hondo y, de repente, empezó a gritar, llamando a Chris para que saliera de su habitación. La intensidad de su voz hacía que toda la casa pareciera temblar. Pronto se oyeron los pasos de Chris bajando las escaleras, y una parte de mí deseaba desaparecer,
consciente de que se avecinaba una explosión. Cuando Chris apareció en la cocina, ya se notaba en su rostro la resignación y la mezcla de arrepentimiento y frustración. No trató de fingir desconocimiento ni evitó enfrentar la situación. Sin embargo, yo no estaba de humor para escuchar excusas. Mi padre no perdió el tiempo y con voz demoledora, le espetó: ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? ¿Qué demonios estabas pensando? Su voz retumbaba tanto que parecía que los vecinos podrían haber oído cada palabra. Chris trató de defenderse, argumentando que no fue algo planificado. Simplemente sucedió. Tenemos sentimientos el uno por el otro. Pero mi padre lo interrumpió bruscamente. ¿Sentimientos? Después de todo lo que hemos vivido, ¿decidiste lastimar a tu hermano de esta manera? No hay nada complicado en la lealtad. Con esa frase, dejó claro que Chris debía asumir las consecuencias de sus actos. Sin dar más vueltas, mi padre soltó la sentencia que cambiaría el curso de esa noche. Le ordenó a Chris empacar sus cosas y abandonar la casa. Chris se quedó paralizado, sin poder creer lo que oía, y me miró con la esperanza de que interviniera o, al menos, lo defendiera. Pero yo solo pude quedarme en silencio, observando cómo se desmoronaba nuestra familia ante mis ojos. Chris se dio la vuelta y subió las escaleras, y pude escuchar el estruendo de sus pertenencias al ser golpeadas mientras empacaba. Yo me quedé en la cocina, con la mente girando. Aunque sabía que lo que había hecho Chris estaba mal, verlo ser expulsado por papá resultaba casi irreal. Por un lado, sentía cierto alivio, pensando que se lo merecía, pero por otro, no podía asimilar que nuestra familia se estuviera desintegrando. Esa noche, el vacío dejado por Chris se hacía sentir de manera insoportable. Poco después, Chris regresó con una mochila al hombro. No se dirigió a ninguno de nosotros, simplemente se encaminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante, apoyó su mano en el pomo y con voz baja pero gélida, declaró: «Si esto es lo que va a pasar, ya no quiero nada que ver con esta familia. No los necesito». Con esas palabras, la puerta se cerró de golpe, dejándome a solas con un padre que aún parecía a punto de destrozar la pared con su furia. En sus ojos se reflejaban tanto la decepción como el dolor, y, aunque sabía que no era mi culpa, no pude evitar sentirme responsable del colapso de nuestro hogar. Pensé que, quizás, si no hubiese entrado en esa situación, las cosas habrían sido diferentes. Mi padre, tratando de reconfortarme, puso una mano sobre mi hombro y con un tono más suave, me dijo: «Hijo, tú no hiciste nada malo. Chris tomó sus propias decisiones, y ahora tendrá que vivir con ellas». Asentí, aunque la sensación de que todo se desmoronaba era abrumadora. Esa noche, durante la cena, reinó un silencio incómodo. Normalmente, éramos tres compartiendo risas y conversaciones sobre el día, pero ahora solo éramos papá y yo, y se notaba la ausencia de Chris, como si un hueco se hubiera instalado en nuestro hogar. Esa noche, el insomnio me acompañó. No dejaba de repasar en mi mente el rostro de Chris al ser sorprendido, la manera en que papá lo había echado, y el instante en que Chris abandonó la casa diciendo que estaba harto de nosotros. Comprendí, en ese momento, que no habría vuelta atrás. La familia que creía tener se había desvanecido, y yo me veía obligado a enfrentar una realidad ineludible. Pasaron varios años desde aquella noche fatídica, y la relación con Chris no mejoró. De hecho, fue definitiva su ausencia. Aquella misma noche se fue, y a partir de entonces cortamos casi todo contacto. De vez en cuando, escuchaba rumores sobre él a través de nuestra tía o amigos en común, pero nada que realmente lo trajera de vuelta a nuestras vidas. Mi padre y yo tratamos de reconstruir lo que quedaba, conformándonos con estar solo los dos y haciendo lo mejor posible para seguir adelante. Sin embargo, la vida nos golpeó de nuevo. Hace un par de años, mi padre enfermó. Al principio, pensamos que se trataba de una gripe o algo menor, pues se mostraba constantemente cansado y había perdido peso. Pero tras varios análisis, el diagnóstico fue devastador: cáncer en etapa 4, demasiado avanzado para un tratamiento curativo, por lo que la atención se centró en aliviar los síntomas. Todo se derrumbó una vez más. Después de todo lo ocurrido con Chris, mi padre era la única persona en quien aún confiaba. Él había sido mi roca durante todos esos años difíciles, y verlo desvanecerse me llenó de un miedo y una impotencia indescriptibles. Decidí asumir la responsabilidad de cuidarlo. Lo acompañé a todas las citas médicas, estuve a su lado durante los tratamientos y procuré mantenerle el ánimo. Pasábamos horas viendo películas antiguas, jugando cartas y conversando sobre cualquier tema, salvo el de Chris, tema que se había convertido en un tabú tácito entre nosotros. A medida que la enfermedad avanzaba, papá se vio obligado a dejar de trabajar, y yo tomé varios empleos de medio tiempo para ayudar a cubrir los gastos. Fue una lucha constante, compaginando trabajo, estudios y el cuidado de mi padre, pero no me importaba, pues él había hecho tanto por mí en mi infancia. A pesar de su dolor, papá siempre trataba de mantener una apariencia de normalidad, bromeando y actuando como si nada anduviera mal, aunque yo sabía que sus esfuerzos por no preocuparme eran inútiles. Llegó un día, cuando la situación parecía insostenible, en que mi padre se sentó a hablar conmigo. Con voz suave pero firme, me dijo: «Hijo, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Has estado a mi lado en todo este calvario,
y no podría haber pedido un hijo mejor. Sentí un nudo en la garganta, pero forcé una sonrisa y le respondí, no tienes que agradecerme, papá, solo estoy haciendo lo que tú me enseñaste. Intuía lo que mi padre trataba de decirme, como una advertencia de que pronto ya no estaría a mi lado. Apenas unos meses después de esa conversación, él falleció en casa, con mi compañía hasta el final. Llamé a nuestra tía, y ella acudió para estar con nosotros. Aunque sus últimos momentos transcurrieron en paz, sentí que me arrancaban el suelo de debajo. Él era mi última familia verdadera, y de repente me vi solo. El funeral se volvió una neblina. Recuerdo haber estado allí, rodeado de conocidos y desconocidos, todos ofreciendo sus condolencias y alabando a mi padre, quien sin duda era un gran hombre. Sin embargo, en mi mente solo resonaba el deseo de tenerlo aún entre nosotros. Lo que más dolió fue la ausencia de Chris. Desde el día en que se alejó, no supe nada de él, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera cuando nuestra tía intentó avisarle de lo ocurrido. Aunque trataba de convencerse de que quizá era mejor así, el dolor persistía. Después de todo, ese era también el padre de Chris, y pese a nuestras diferencias, hubiera sido lo justo que estuviera allí por él. Parecía como si hubiera borrado por completo su existencia de nuestras vidas. Una vez terminada la ceremonia, nos trasladamos a casa de mi tía para una pequeña recepción. Algunos de los amigos de mi padre compartieron anécdotas y recuerdos, y yo forzaba una sonrisa mientras mi mente volvía insistentemente a la ausencia de Chris, esperando que apareciera con alguna señal de arrepentimiento, cosa que nunca sucedió. Poco después, llegó el momento de resolver el testamento. Nunca había imaginado lo que me aguardaba, ya que papá nunca hablaba abiertamente de dinero ni de sus planes. Supuse que tras pagar los gastos médicos no quedaría casi nada, pero descubrí que había ahorrado e invertido una considerable suma a lo largo de los años. El abogado me explicó con detalle que mi padre me había dejado casi todo, su casa, sus ahorros y la totalidad de sus bienes. Me sentí atónito, sabía que él confiaba en mí, pero jamás pensé recibir tanto. Luego, el abogado mencionó que a Chris le había asignado una suma ínfima, tan pequeña que no pudiera siquiera impugnarla, pero insuficiente para cambiar su situación. Por un lado, parecía justo, considerando que Chris nunca regresó ni intentó reparar lo que se había roto. Por otro, resultaba casi definitivo, como si papá quisiera asegurarse de que Chris no pudiera aprovecharse. Al terminar, mi tía me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Él quería asegurarse de que estuvieras bien. Siempre supo que serías responsable. Asentí, tratando de contener las lágrimas, sintiéndome agradecido pero a la vez profundamente solo. Esa noche, en la habitación de mi tía, me quedé mirando el techo, repasar cada pérdida, mi padre y a mi hermano, que ahora me resultaba casi un extraño, dejándome con una responsabilidad abrumadora. Mi vida había cambiado radicalmente en cuestión de meses, y no sabía cómo enfrentarla. Recordé aquellos tiempos de la infancia en los que Chris y yo compartíamos risas, peleas sin importancia y nos respaldábamos mutuamente, pero parecía que todo eso se había desvanecido, todo por el desencuentro por una chica que ya ni siquiera estaba presente. Aún así, con el paso del tiempo comprendí la lección de papá, la lealtad y la familia son fundamentales. Si Chris no quería ser parte de eso, debía aceptarlo y seguir adelante, por doloroso e injusto que fuera. Solo me quedaba honrar su memoria y buscar mi camino, aunque el futuro se mostrara difícil. Semanas después del funeral, empezaba a acostumbrarme a vivir sin papá. Entre la venta de la casa, el papeleo y los innumerables asuntos por resolver, me mantenía ocupado para no hundirme en la soledad. De repente, recibí un mensaje de Chris, del cual no había tenido noticias en años desde que se marchó sin decir adiós. El mensaje era breve y directo: tenemos que hablar. Al leerlo, me invadieron sentimientos encontrados. Por un lado, quería ignorarlo, pero por otro, la curiosidad me impulsó a saber qué quería después de tanto tiempo. Decidí reunirme con él en una cafetería del centro, pensando que un lugar neutral era lo ideal para evitar que la situación se volviera demasiado personal. Al llegar, encontré a Chris ya sentado, mirando nerviosamente a su alrededor. Había cambiado, se veía mayor, más cansado, y era evidente que la vida le había golpeado duramente. Tras un incómodo silencio en el que ninguno tomó la iniciativa de romper el hielo, crucé los brazos esperando que él hablara. Finalmente, tras aclarar su garganta, comenzó a hablar: he oído sobre papá. Sé que no estuve presente, y lo siento. Yo me limité a encogerme de hombros, sin saber qué responder. Ya pasó. ¿Qué quieres, Chris?, le pregunté con franqueza. Él pareció sorprendida mi dureza. Mira, sé que no estuve allí y que cometí errores, pero estoy pasando por momentos difíciles. Escuché lo del dinero, y me parece injusto que papá te haya dejado todo, y a mí casi nada. En ese instante, una ira contenida brotó en mí. ¿Cómo se atrevía a hablar de dinero después de tantos años de ausencia? Ahora es por el dinero, ¿de verdad? Después de todo, exclamé, sintiendo la frustración acumularse. Chris levantó las manos, tratando de calmarme. Entiendo que estés enfadado, y tienes todo el derecho,
pero soy tu hermano y necesito ayuda. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija en él. Hermano, no te has comportado como tal en años. Nos abandonaste cuando la situación se volvió complicada, ni estuviste cuando papá estaba enfermo o cuando falleció. Y ahora, ¿acaso crees que mereces algo? Él suspiró, frotándose el cuello, mientras intentaba explicar, lo sé, pero las cosas se pusieron muy complicadas con Ashley y yo. No quiero excusas, le interrumpí bruscamente. Tú decidiste irte. Tuviste años para enmendarlo y no lo hiciste. Podrías haber llamado, visitado a papá, pero nunca lo hiciste. Chris bajó la mirada, y por un instante pensé que quizá escucharía mis palabras, pero pronto negó con la cabeza y continuó. Eres igual que papá, siempre guardando rencores. Quizá por eso te dejó todo a ti, usó ese conflicto como pretexto para favorecerte. No pude aguantarme más, golpeé la mesa, y algunas personas cercanas se volvieron a ver. ¿Favorecerme? ¿En serio? Papá te dio todas las oportunidades para acercarte, y tú lo rechazaste. Ni siquiera intentaste arreglar las cosas. El rostro de Chris se tornó serio, y parecía a punto de replicar, pero se contuvo. No estoy aquí para pelear, solo pido un poco de ayuda. Las cosas han estado duras y pensé que, como hermano, podrías compartir algo de la herencia. No pude evitar soltar una risa amarga, no por humor, sino por el hastío ante tanta falta de responsabilidad. ¿Compartir? ¿Quieres que divida el dinero que papá me dejó, después de todo lo que hiciste? Ni siquiera estuviste en su funeral. Chris, ¿crees que mereces algo? Chris se mostró herido por un momento, intentando justificarse. Estoy pasando por mis problemas, no tienes idea de lo que es. ¿No? Chris, no lo tienes. Tú te apartaste, dejando claro que no querías ser parte de esta familia. Así que no vengas ahora, reclamando derechos. No estuviste cuando papá te necesitaba, y mucho menos estuviste para mí. El silencio se hizo denso, el rostro de Chris se sonrojó, y parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Pude notar la furia en su mirada, aunque también era evidente que sabía que no tenía argumentos válidos. Yo intenté sugerirle que tal vez podríamos empezar de nuevo, dejar atrás lo ocurrido. Sin embargo, él negó con la cabeza, visiblemente agotado. No guardo rencor, Chris, pero no puedo fingir que todo está bien cuando tú no has hecho nada para reparar lo que rompiste. Tú tomaste esa decisión hace tiempo, dijo con un suspiro que sonaba más a frustración que a resignación. Está bien, si así lo quieres, pero recuerda que estás haciendo de esto algo sobre ti y no sobre papá, replicó él, intentando enmarcar la situación de forma que pareciera que yo era el culpable. No podía creer que intentara distorsionar los hechos de esa manera. Esto no se trata de mí, Chris, sino de ti asumiendo la responsabilidad por lo que hiciste. Y si crees que tienes derecho a algo tras habernos abandonado, entonces ya no eres el hermano que conocía. Con esas palabras, se levantó empujando su silla con tanta fuerza que ésta rozó el suelo. Muy bien, entiendo que no quieres tener nada que ver conmigo, pero no vengas a lamentarte cuando termines como papá, amargado y solo. Aquella acusación me dolió, pero me esforcé por mantener la calma y mi rostro impasible. No fui yo quien se fue, Chris, fuiste tú. Si no lo entiendes, entonces hemos terminado aquí, le dije, antes de que él me lanzara una última mirada fulminante y se marchara del café. Lo observé alejarse, sintiendo una mezcla familiar de enojo y decepción. No sabía qué esperar, una parte de mí esperaba que regresara y ofreciera una disculpa sincera, que así pudiéramos comenzar a arreglar las cosas, pero seguía siendo el mismo Chris de años atrás, siempre tratando de evadir su responsabilidad y justificar sus errores. Permanecí sentado por un buen rato, mirando el asiento vacío. Por un lado, me sentía aliviado de haber expresado lo que tenía en el corazón, pero por otro, estaba cansado de aferrarme a la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, y agotado de fingir que Chris podría cambiar. Al final del día, sabía que había tomado la decisión correcta. Papá me había dejado tal como estaba por una razón, y Chris ya no formaba parte de ese panorama. Tenía que seguir adelante, con o sin él. Después de aquel altercado en el café, traté de dejar el pasado atrás. Me repetía que ya había dicho lo necesario, y que si a Chris le parecía que no había nada mal, eso era problema suyo. Sin embargo, como siempre, la situación se complicó. Un par de días más tarde, recibí una llamada de nuestra tía, quien había oído hablar del enfrentamiento y claramente, no estaba contenta con lo sucedido. Me pidió que fuera a su casa a conversar. Aunque sabía a lo que venía, decidí escucharla. Mi tía siempre había sido la mediadora de la familia, intentando mantenernos unidos a pesar de las dificultades. Así que, unas horas después, me encontré sentado en su sala, preparándome para la lección que tenía para mí. Escuché que tuviste un altercado con Chris recientemente, comenzó, con esa mirada que solía usar cuando estaba a punto de señalar que estaba siendo irrazonable. Sí, hablamos, respondí de forma casual, aunque sabía que nada cambiaría. Él seguía creyendo que tenía derecho a la herencia de papá, y yo no iba a entregársela solo porque se encontraba en aprietos. Sé que tú y Chris tienen un largo historial, y que lo que hizo estuvo mal, pero sigue siendo tu hermano. Si sigues aferrándote a este rencor, nunca podrás tener una relación con él, dijo,
mientras veía cómo mis manos se cerraban en puños. Tuve que respirar hondo antes de replicar: tía, no se trata de guardar rencor, sino de lo que él hizo y cómo actúa ahora. Tuvo años para reparar las cosas con papá y para acercarse a mí, y no lo hizo. Ahora, cuando el dinero entra en juego, de repente le importa. Ella asintió, aunque era evidente que aún intentaba hacerme ver el punto de vista de Chris. Entiendo que parezca así, pero tal vez esté intentando enmendar sus errores. Quizás su orgullo le impida decirlo abiertamente. Negué con la cabeza. O quizás solo dice lo que cree que lo ayudará a conseguir el dinero. No confío en él, tía, no después de todo. Tras una pausa, ella eligió sus palabras con cuidado, ¿sabes? Cuando papá estaba enfermo, él siempre esperaba que tú y Chris se reconciliaran. Quería que se apoyaran mutuamente, especialmente tras su partida. Esa afirmación me hirió. Sí, sabía que papá deseaba vernos unidos, pero también conocía las razones por las cuales mantenía mi distancia. Chris había quemado ese puente al traicionarme. No podía fingir que todo estaba bien solo porque él decidiera, de repente, querer ser hermanos de nuevo. Te entiendo, insistió mi tía, con un tono más grave esta vez. No te pido que lo perdones de inmediato ni que le entregues dinero, pero tampoco lo cierres por completo. Si cierras esa puerta, podrías lamentarlo en el futuro. Guardé silencio por un momento, mirando el suelo y reflexionando. Sabía que aferrarme a toda esa ira no era saludable, pero otra parte de mí no podía dejar de pensar que Chris solo se acercaba para sacar provecho. Tía, comprendo tu punto, pero él eligió su camino. No lo voy a dejar entrar a mi vida como si nada hubiera pasado. Si quiere ser parte de ella, primero tiene que demostrar que realmente lo siente, no solo por el dinero, le aseguré. Ella no parecía completamente satisfecha, pero aceptó con un simple asentimiento. Solo prométeme que lo pensarás. Le aseguré que lo haría, aunque en mi interior ya estaba decidido. No cambiaría de opinión tan fácilmente. Si Chris quería volver a formar parte de mi vida, tendría que ganarse esa oportunidad. Unos días después, recibí otro mensaje de Chris, esta vez más extenso. Decía que había reflexionado sobre lo que le había dicho y que quería intentar arreglar las cosas entre nosotros, aunque seguía mencionando la herencia. No quiero todo, pero tal vez podrías ayudarme con algo, solo un poco. Le dediqué varios momentos a leer el mensaje, con el dedo sobre el botón de respuesta. Sentí como la ira volvía a hervir en mi interior, pero decidí respirar hondo. Tal vez estaba desesperado, pero no podía olvidar la forma en que se había comportado en el café, justificando sus actos y culpándome a mí y a papá por todo lo que había salido mal. Dejé el teléfono sin responder. No me dejaría arrastrar de nuevo. Si Chris quería reparar lo dañado, tenía que hacerlo sin tener siempre el dinero en el centro de la conversación. No iba a convertirme en una especie de cajero automático cada vez que él se sintiera en apuros. Al día siguiente, mi tía volvió a llamarme para saber si había pensado en lo que había dicho. Le contesté que sí, pero que mis convicciones seguían intactas. Quiero verlo intentarlo de verdad, tía. Si no puede hacerlo sin mencionar el dinero, entonces no sé qué decirte. Pude notar su decepción, pero no insistió más. Muy bien, solo mantén la mente abierta, ¿de acuerdo? Yo lo prometí, aunque en mi mente estaba claro que no cambiaría de parecer solo porque Chris decidiera reaparecer repentinamente. Pasaron varios días sin noticias de Chris, y decidí centrarme en mi vida. Conseguí un nuevo empleo, me mudé a un apartamento distinto y comencé a forjar mi camino fuera del drama familiar. Era reconfortante tener un nuevo comienzo, aunque una punzada de tristeza aparecía cada vez que recordaba cómo habían terminado las cosas con Chris. Lo más doloroso era sentir que había perdido a mi hermano para siempre. Solíamos ser tan cercanos, y ahora nos sentíamos como completos extraños. Observaba a otros disfrutar de la complicidad entre hermanos, y eso me hacía comprender que, a menos que Chris realmente cambiara, aquello se había perdido para siempre. Al final, entendí que debía mantenerme firme. Permitir que se aprovechara de mí, que traicionara y abandonara a papá sin enfrentar las consecuencias, era inaceptable. No podía enviarle el mensaje de que sus actos quedaban sin castigo. Aunque a veces la decisión me doliera, sabía que establecer límites era lo correcto, sobre todo cuando se trataba de la familia. Si papá estuviera aquí, seguramente me diría que me mantuviera fuerte y que no permitiera que nadie se aprovechara de mí. Así seguí adelante, con la esperanza de que, en algún momento, Chris comprendiera realmente lo que había hecho y se esforzara por enmendarlo, no por el dinero, sino por el valor de ser hermanos de verdad. Hasta entonces, no le daría más oportunidades.